A propósito de todo este debate sobre la extensión o no del estado de emergencia, lo que está pasando en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, vamos a conversar esta noche vía Zoom con Celso Marrancini, empresario y economista. Don Celso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Enfoque Final para hablar un poquito sobre la visión del empresariado sobre lo que está sucediendo. Gracias por estar aquí. Un placer, espero que todos ustedes y sus familiares estén bien de salud. Igualmente. Celso, ¿cómo evalúa el sector empresarial específicamente y usted mismo esta coyuntura económica, política y electoral al mismo tiempo que está viviendo la República Dominicana? Precisamente yo escribí un artículo en la columna semanal del periódico El Caribe, donde yo decía que vivimos una tormenta perfecta, porque vivimos una crisis sanitaria, vivimos una crisis política y una crisis económica. Desgraciadamente, es una lástima que en la mayor crisis que ha tenido el mundo después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, los dominicanos no nos hayamos podido poner de acuerdo en muchas de las cosas que hay que hacer. Parecería que hay dos países diferentes, un país que lo lleva el gobierno y otro país que lo quiere llevar la oposición. Y en este momento todos debían de estar sentados en una misma mesa. Aquí estamos discutiendo si hay que extender el periodo de emergencia, si no, si el gobierno hace política después del toque de queda. Realmente es una verdadera lástima lo que está pasando en la República Dominicana en este momento y podemos pagarlo muy caro los dominicanos. Ojalá que todavía haya la posibilidad de que tanto gobierno como oposición se olviden de que hay un certamen electoral por delante y se acuerden que es más importante la salud económica, social y política de la República Dominicana. Bueno, ya los diputados han advertido que no van a aprobar esta extensión que solicita el Poder Ejecutivo del estado de emergencia, lo cual nos llevaría a que a partir del martes ya no exista estado de emergencia. ¿Cómo valora usted esta posición de la oposición y qué pudiera implicar para el empresariado y para todos nosotros que esto suceda así? Es que parte del problema está en que si uno dice que hay que aumentar el periodo de emergencia, está con el gobierno, y si uno dice que no, que ya el periodo de emergencia es suficiente, está con la oposición. Ese es el gran problema que vive la República Dominicana. Yo creo que tienen que sentarse y decidir realmente qué es lo que hace falta, si es necesario aumentar el periodo de emergencia, si ya es suficiente. Yo creo que todavía como país tenemos que tener mucho cuidado. Aquí no ha desaparecido el virus, el COVID-19 sigue. Es cierto que se ha controlado de una forma realmente que van disminuyendo los casos. Si uno ve los porcentajes, los casos suben en el momento que se hacen mayores muestras, pero siempre es el mismo porcentaje. O sea que realmente el país ha dado avances en el control de la pandemia, pero desgraciadamente no ha sucedido lo mismo en el control de la politiquería. El gobierno presentó un plan de fases de la desescalada para reactivar la economía y para ver cómo poco a poco y con la cooperación de todos los sectores y nosotros mismos vamos saliendo a camino, como decimos, de esta situación. Pero, ¿qué pasaría si no se aprueba la extensión del estado de emergencia con esas fases, esa desescalada que ha propuesto el gobierno? Yo pienso que la desescalada tiene que seguir de todas formas. Okay. Realmente tenemos que seguir y se ha visto con éxito la primera etapa. Incluso el miércoles se abrieron las plazas comerciales y los que tenemos locales hemos visto las ventas en 30% de lo que hubiese sido en una época normal, pero lo importante es que se ha hecho de una forma organizada, de una forma de que no se pone en riesgo la salud de los clientes que van a las plazas. Y era de esperarse de que esto fuera un 30 o un 40% de una época normal, porque todavía hay muchas personas temerosas, personas que pasan de los 60 años o que tienen una enfermedad que podría complicarse si contraen el virus, pero la sociedad se va acostumbrando a vivir con esto. Y yo recomiendo que oigan la charla que dio el doctor Miguel Núñez sobre el curso de la pandemia, y el doctor Núñez, que es un excelente epidemiólogo y un ser humano, decía que cerca del mes de agosto ya esto debía de estar disminuyendo considerablemente. Entonces simplemente es cuestión de ponernos de acuerdo. La economía tiene que volver a correr, a motorizarse. Hay una gran cantidad de dominicanos que viven en la economía informal
que necesitan trabajo, pero todo esto tiene que ir de la mano con las medidas sanitarias definitivamente. Y en relación a la política económica, todas estas disposiciones que ha hecho el gobierno para facilitar un poco el tema económico, no solamente del Banco Central y de la macroeconomía, sino también de todos los ciudadanos, ¿cómo la valoran ustedes? Yo creo que han sido importantes, yo creo que las medidas del Banco Central han sido muy atinadas, ha logrado contener en cierta medida que el dólar se siga deslizando en un momento difícil, porque hay que entender que el turismo desapareció en la República Dominicana, que las remesas han disminuido, que la exportación ha disminuido. Nos ha salvado el oro. Esas minas que a veces criticamos, sí, ha sido la salvación nuestra en este momento. Incluso la empresa Barrick adelantó 180 millones de dólares de impuestos al gobierno. Entonces yo pienso que hay que seguir trabajando en base a eso. Muchas empresas han empezado, han retomado su producción esta semana, y yo creo que todos tenemos que apoyar esto, y sobre todo todos tenemos que entender que es necesario seguir cuidándonos para que eso que dice el doctor Núñez, de que hacia el mes de agosto estaría totalmente controlada, realmente sea tal y como dice. ¿Cuál sería, una vez ya retomada esta o desescalada, cuál sería el reto más grande que tuvieran las autoridades para poder superar definitivamente esta situación, la parte económica? Yo pienso que la confianza hacia afuera, porque es importantísimo que nosotros volvamos a traer el turismo. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que nosotros tenemos un turismo que no es de multitudes. Nosotros tenemos mucha amplitud en nuestros complejos turísticos, y en la medida que nosotros controlemos la pandemia, en esa medida nos verán los turistas como un país seguro. Yo creo que eso es importantísimo. Ya en el mes de junio, líneas como American, en el mes de julio como Iberia, han anunciado el reinicio de sus operaciones, y poco a poco el turismo irá retomando. Tendremos que tomar medidas extremas de sanidad, tanto en los aeropuertos como en los complejos turísticos. Los complejos turísticos tienen que convertirse prácticamente en hospitales, sí. O sea, la asepsia del complejo turístico, para esa confianza de devolver lo que es uno de los motores fundamentales de la economía dominicana. Y ahora que toca el tema específicamente de la tasa de cambio, se ha disparado y el Banco Central ha asegurado que va a estar supliendo eso, pero ¿cómo se puede manejar en este principio de despegue? Lo ha hecho el Banco Central con mucho éxito. Indudablemente hay una escasez de divisas. El dólar está alrededor de 58, 50. Hablan de operaciones al 59 por 1, pero yo creo que dadas las circunstancias económicas donde han desaparecido fuentes importantísimas de divisas, realmente hay que admitir que el Banco Central ha manejado la situación con muchísimo éxito. Celso, yo creo que eso es lo que tenemos que seguir procurando. A nosotros no nos conviene una devaluación. Eso afecta el nivel de compra y afecta a los que viven con pesos, que es la mayoría de los dominicanos. Así mismo es. Finalmente, ¿qué pudiéramos sacar de positivo de toda esta situación? Yo lo que espero es que nosotros recordemos la enorme pobreza que tiene este país. Yo creo que eso es lo que nos ha dado en la cara. Esa diferencia entre los que tenemos y los que no tienen, esa diferencia entre los que nos podemos quedar en casa y aquellos que le pedimos que se queden en casa y no tienen una casa donde quedarse. Ojalá que eso sea el mensaje y la experiencia, y que nosotros como país podamos combatir esa pobreza, que nosotros invirtamos los impuestos del gobierno en construir viviendas, en mejorar la calidad de vida, el empleo de tantos dominicanos que hoy han sufrido no solamente de una pandemia, sino de lo peor que puede ser la crisis económica y el no tener un techo seguro que poderle llamar hogar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Celso, a unir voluntades y a ver cómo echamos para adelante todos juntos esta situación. Gracias y muy buenas noches. Felicidades a las madres el próximo día. Importante. Muchísimas gracias por lo que me toque. Bien, buenas noches.